Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es María Toro y junto a mis compañeros Astrid Ramírez y José Nava les vamos a hablar acerca del plan y tipos de vacunación en granjas avícolas. El día de hoy trataremos aquellos aspectos relacionados con la prevención de enfermedades infecciosas por medio de vacunaciones y en especial las vacunaciones en masa para la inmunización de grandes poblaciones de las cuales la industria avícola no puede prescindir. Las vacunas de uso en avicultura pueden ser divididas en dos grandes grupos: las vacunas vivas, las cuales deben ser administradas con ayuda de una serie de métodos, y las vacunas inactivadas, las cuales se administran por inyección. Tanto la elección de una u otra o de la técnica a utilizarse depende de varios factores. Los más importantes son el tipo de ave, como por ejemplo los pollos de engorde, que se vacunan preferencialmente con vacunas vivas por su ciclo corto de vida. La edad de las aves, como por ejemplo aves muy jóvenes, no se deben vacunar por medio del agua de bebida. La enfermedad, como por ejemplo la prevención contra el síndrome de caída de postura, se hace solo por medio de vacunas inactivadas. El tipo de vacuna, como por ejemplo las vacunas contra la enfermedad de Marek, que solo pueden ser administradas por inyección, y las condiciones locales, como por ejemplo los costos laborales. Las vacunas inactivadas consisten en una fase antigénica y un adyuvante. La fase antigénica puede contener organismos inactivados completos o parte de sus estructuras antigénicas. Por esa razón, las vacunas inactivadas se administran por inyección. Dentro de las ventajas de uso tenemos que ocasionan menos reacciones sistémicas que las vacunas vivas, inducen una inmunidad prolongada, óptima y uniforme, reduciendo así la necesidad de revacunar a las aves. Se reducen los problemas de interferencia que pueden aparecer al utilizar vacunas vivas, lo que facilita la elaboración de vacunas combinadas, y no existe el riesgo de diseminar agentes infecciosos ya que los mismos han sido inactivados. Para la administración de vacunas inactivadas se utilizan la vía intramuscular y la vía subcutánea. La administración por vía intramuscular se realiza generalmente en el pecho o en la pata y a veces, como puede ser el caso en pavos, en la parte musculosa del ala. Para la inyección en el pecho se introduce la aguja de manera paralela a los músculos pectorales, con la punta de la aguja dirigida hacia la cabeza del animal. Cuando se inyecta en la pata se debe tomar cuidado de no tocar ni el hueso ni la articulación con la aguja. La administración por la vía subcutánea se realiza en la parte dorsal caudal del cuello. Es importante evitar dar la vacuna muy cerca de la cabeza, ya que esto puede ocasionar inflamaciones y dolor a las aves. Como regla general, se deberá evitar perforar vasos sanguíneos durante el proceso de vacunación. Para la administración de vacunas inactivadas a pollitos de un día, se pueden utilizar los vacunadores automáticos que se utilizan para la vacunación contra la enfermedad de Marek. Para la conservación y manejo de vacunas inactivadas, estas deben ser guardadas en un lugar seguro a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados. Antes de su uso, la vacuna deberá estar a temperatura ambiente, aproximadamente 25 grados centígrados. Los frascos abiertos deberán ser utilizados en un máximo de 6 horas. Los inyectores deberán ser calibrados de manera que cada ave reciba la dosis adecuada de vacuna. Los frascos con vacuna deberán ser agitados oportunamente durante el proceso de la vacunación. Se deberán inyectar las aves de manera cuidadosa para evitar que la aguja se deslice sobre la piel y la vacuna se inyecte entre las plumas. Se recomienda cambiar las agujas regularmente. Las vacunas vivas también pueden ser aplicadas de manera individual. La técnica a utilizarse dependerá de varios factores como lo son el tipo de vacuna, la edad del ave, el tipo de ave, aspectos de manejo y costos laborales. Las técnicas de vacunación para este tipo de vacunas son principalmente la vacunación por inyección, vacunación in vivo, vacunación por aspersión, vacunación en el agua de bebida, la vacunación oculonasal, la vacunación en la membrana del ala y la vacunación oral. Vacuna por inyección. Es un método que utiliza vacunas inactivadas de forma que pueden ser administradas por vía intramuscular en la pata o por vía subcutánea en el cuello. Es específicamente empleada en enfermedades como la enfermedad de Marek, anemia infecciosa aviar y Salmonella gallinarum, etc. Este método, para que sea efectivo, se debe preparar la vacuna junto con el diluyente estéril proporcionado y se debe controlar que el mismo sea translúcido y sin sedimentos, lo que indica la ausencia de contaminación por hongos o bacterias. Una vez preparada, la vacuna deberá ser utilizada lo más pronto posible.
de preferencia dentro de 2 horas. Una vez preparada, la vacuna debe ser transportada y mantenida al frío, es decir, con hielo. Se recomienda añadir a la solución vacunal un colorante apropiado. Vacunación in ovo. Es un método moderno. Se lleva a cabo a nivel de incubadoras y consiste en la vacunación de embriones al 18º día de incubación, es decir, 3 días antes de la eclosión. La vacunación se hace durante el pasaje de los huevos a las máquinas nacedoras. Por ello, debemos saber que la vacuna se deposita en el líquido amniótico. Con esta técnica pueden ser vacunados entre 20.000 a 50.000 huevos por hora, dependiendo del tipo de bandejas que se haya utilizado. Por supuesto, la completa automatización de la técnica de vacunación in ovo resulta en la simplificación del proceso y ahorro en la mano de obra. Esta técnica se utiliza para la vacunación contra la enfermedad de Marek y Gumboro. Vacunación por aspersión es un método de excelencia para vacunación de grandes poblaciones. Este método se utiliza principalmente para la vacunación contra la bronquitis infecciosa, la enfermedad de Newcastle y las infecciones por neumovirus. Con este método se consigue una fuerte, efectiva inmunidad a nivel de mucosas, ojos, orificios nasales, pico y aparato respiratorio. Vacunación automática a nivel de plantas de incubación. Es una técnica que se utiliza exclusivamente a nivel de plantas de incubación, de manera que pueden vacunarse miles de pollitos por hora. Es un método utilizado principalmente para la aplicación de vacunas vivas contra la bronquitis infecciosa, la enfermedad de Newcastle y las enfermedades por neumovirus. La cantidad de agua en la que se disuelva la vacuna dependerá del tipo de aparato utilizado. El tamaño de las gotas dependerá del tamaño de boquilla utilizado y de la presión establecida. Para garantizar que la vacuna quede en la parte superior del aparato respiratorio y evitar reacciones post-vacunales indeseables, se utilizan con este método de gotas gruesas. Vacunación por aerosol. Este método es utilizado para aves de mayor edad, utilizando un aparato conocido como atomizador. Con esta técnica induce una niebla fina, la cual da como resultado una inmunidad óptima. Por ello debemos saber que la persona encargada de la vacunación debe tener experiencia necesaria. Además, las aves a vacunarse deberán tener un excelente estado de salud. Vacunación por agua de bebida. Consiste en la administración de vacunas en el agua y que las aves consuman el agua conteniendo la vacuna en un periodo de 1 a 2 horas. Si el tiempo es menor a 1 hora y media, no todas las aves van a recibir una dosis de la vacuna. Procedimiento. Se limpian los bebederos, los cuales deberán estar libres de detergentes y desinfectantes. Para asegurar que las aves ingieran el agua vacunal, se restringen de agua generalmente por un periodo de 2 horas. Se calcula el consumo de agua de acuerdo a la edad de las aves, sus necesidades diarias y las condiciones climáticas. Como regla general, se debe considerar que se debe utilizar para 1000 aves 1000 dosis diluidas en una cantidad de litros de agua. Se recomienda abrir los frascos de vacuna debajo del agua y que la solución vacunal sea ingerida en un periodo de máximo 2 horas. En tal caso es recomendable el uso de colorantes y control en los picos y las lenguas luego de la vacunación. La vacunación oculonasal es el método de vacunación más preciso, ya que cada ave recibe la dosis correspondiente de vacuna. Así se induce una inmunidad rápida y uniforme. Como es lógico, este método exige un mayor trabajo. Este método de vacunación es utilizado principalmente con vacunas contra la bronquitis infecciosa, la nicotraquetis infecciosa, enfermedad de Newcastle e infecciones por neumovirus. El procedimiento. El procedimiento consiste en disolver la vacuna en el diluyente correspondiente, el cual se suministra con un gotero apropiado. Al diluyente se le ha añadido un colorante, lo que permite controlar la buena vacunación de las aves. Se aplica una gota en la vacuna preparada en un ojo o en el orificio nasal. Se debe sostener el párpado inferior con un dedo para evitar que el animal lo cierre. Se deberá tomar con cuidado de no lastimar el globo ocular con el cuentagotas.
Para mantener la vacunación nasal, se recomienda mantener uno de los orificios nasales cerrados con un dedo para que la gota de vacuna sea aspirada de una mejor manera. Durante la vacunación se deberá mantener el cuentagotas en posición vertical para mantener el tamaño de las gotas y el número de dosis. En la vacunación por punción de la membrana del ala se utiliza para la aplicación de la vacuna contra la viruela aviar o en su combinación con la vacuna contra la encefalomielitis aviar. La vacuna liofilizada se prepara con el solvente correspondiente. El vacunador suministrado de 2 agujas se sumerge completamente en la preparación vacunal y luego se procede a perforar la membrana del ala. Es importante tomar cuidado de no perforar los músculos de la zona. La punción de la membrana del ala puede ser hecha en aves de todas las edades, no en tanto para aves menores de 2 semanas de edad. La vacunación folicular contra la viruela aviar ya casi no se utiliza en pollos o gallinas, pero se recomienda para la vacunación de palomas. Para esto, la vacuna ya preparada se aplica en un área donde se ha arrancado unas 15 plumas, de preferencia en el pecho o en el muslo. Se deberá tomar cuidado de que no haya sangramientos en el sitio de vacunación. Utilizando la brocha suministrada, se procede a untar la vacuna sobre los folículos. La vacunación oral se utiliza prácticamente para la vacunación contra la encefalomielitis aviar entre la semana 8 y 16 de edad. Generalmente se vacuna el 5% de la población, ya que el virus se disemina a través del lote por medio de las heces. Es lógico que las aves deberán tener contacto directo entre ellas, por lo tanto no se recomienda para granjas en las que la cría de aves sean en jaulas o sobre rejillas. Por último, tendríamos estas recomendaciones generales. Debemos solo vacunar a aves sanas. Guardar y transportar las vacunas según lo que indica el fabricante. Controlar la fecha de caducidad. Utilizar solamente el diluyente correspondiente. Administrar la dosis apropiada. Usar materiales limpios y esterilizados. Y limpiar profusamente todo el material después de la vacunación. Desinfectar los frascos, los tapones, antes de disponer de ellos. Lavar y desinfectar la ropa de trabajo, comenzando por las botas. Registrar la vacunación y controlar al tiempo correspondiente el tiempo de la vacunación.